Bueno, lo primero, buenos días, después de tanto tiempo. Agradecer la asistencia. Cuando se hace un llamamiento y ya hay una situación importante de cara al futuro, la afiliación de comisiones obreras responde. Y lo quiero remarcar, porque eso lo hay que ver. Y además, después de haber pasado una pandemia que no había ocurrido en un siglo. Nosotros, muchas de las cosas que hemos vivido en este periodo de tiempo tan difícil, realmente no somos conscientes todavía de lo que eso significa y lo que significará. Pero ya están pasando cosas. Lo que sí que también es, yo me sumo al agradecimiento a la afiliación, a la plantilla, a los delegados y a las delegadas, al conjunto del sindicato que se ha reconvertido a la digitalización en tiempo récord, para atender a millones de trabajadores y trabajadoras. Al escudo social que se ha desplegado en estos momentos de la pandemia, entre ellos los ERTE, con las medidas del contador a cero y las garantías de empleo, que no nos damos cuenta de lo que significaron en la anterior crisis y lo que está significando en esta pandemia. Más de 3,5 millones de puestos de trabajo que se han salvado gracias a los expedientes de regulación temporal. Otra de las cuestiones, el teletrabajo, que además este sindicato ha hecho bandera, igual que a nivel general, a nivel de la SEA. Y creo que es importante, para que no sea de forma desregulada como se hizo al principio, sino que al final se mantengan unas condiciones. Creo que todo eso es importante remarcarlo porque es el valor de nuestro trabajo. Y hablamos del área de la digitalización y lo que significa la crisis de semiconductores. Hay mayor demanda, hoy un coche ya no es solo un coche, es un ordenador con ruedas y necesita de miles de microchips. Y las producciones son limitadas, y las fábricas y las deslocalizaciones, lo que ya comentaba antes, no voy a repetirme. Pero básicamente creo que es importante. ¿Por qué? Porque no es una conspiración de la dirección de SEA para negociar el convenio, esto es algo global. Lo digo para no banalizar. Igual que tampoco debemos de banalizar los expedientes de regulación de empleo temporal, que no son días de fiesta ni días de puente, son ir al paro. Y lo que tenemos que tratar de evitar como sindicato es afectar al menor número posible de compañeros y compañeras, de cara al futuro, además por lo que viene. Yo creo que eso es importante remarcarlo en este contexto, y sobre todo porque viene también luego la electrificación. ¿Qué está haciendo la multinacional? Pues que igual con los semiconductores, acaparar primero ellos y luego los demás. Primero Volkswagen y luego los demás. Y lo que más dinero dé, lo de mayor valor añadido. Y esas decisiones que se van a tomar en noviembre nos van a acabar afectando, evidentemente. Y aquí sí que quiero hacer un llamamiento. De momento estamos por la vía de la negociación, tratando de influir. Pero es muy posible que también tengamos que volver a salir a pelear. Por nuestros puestos de trabajo, por los centros de trabajo, por la marca. Para que no nos lleven, como decía el compañero de componentes, que nos lleven trocito a trocito. Y aquí me entretengo en la cuestión de zona franca. Aunque bueno, quiero remarcar también una cuestión. Tenemos el mejor gobierno posible en estas circunstancias. Están los fondos europeos vinculados a la electrificación, a la digitalización, y nosotros tenemos que movilizar y tenemos que negociar para que se vinculen al empleo y al futuro de los centros de trabajo, de todos los centros de trabajo. A nivel de SEA Zona Franca, vivimos en un contexto donde todo lo anterior nos ha afectado, pero además un cambio drástico que se hizo en la dirección de la planta. Y hoy tenemos una dirección que no sabemos muy bien cuál es, ¿vale? Sí que tenemos un gerente, pero tenemos distintos gerentes, unos de Martorell y otros del Prat, y la verdad es que eso genera un cierto desorden. Y creo que eso es importante remarcarlo porque, claro, a veces ¿con quién tienes que negociar? Además, en un momento en el que tenemos que hablar del futuro de la planta y de los proyectos de futuro. Porque luego nos vienen con algunas cuestiones, ideas, que a nosotros nos parecen muy bien. Meter a Zona Franca en la era de la digitalización y de la electrificación. Las baterías. El ensamblaje de las baterías. Han pasado varios proyectos y varias cuestiones. Pero luego también no debemos de olvidar prensas y las inversiones en prensas.
ni debemos de olvidar chapistería, que de hecho estamos profesionalizados y tenemos un conocimiento profundo de años y años y décadas de trabajo en la chapa, tanto en empresas como en chapistería. Desde la dirección se ha cuestionado la profesionalidad y el trabajo de la plantilla, y eso es injusto. Eso es injusto, y frente a eso hay que dar una respuesta. Y además están aprovechando la situación para hacer eficiencia. Y nosotros también tenemos que intentar tener la sangre fría. Y aquí quiero hacer una reflexión también. ¿Por qué? Nosotros como centro no podemos salir en una pelea aparte. No nos podemos separar del conjunto de SEAT ahora que tenemos que negociar el conjunto de la marca, el futuro del conjunto de la marca de todos los centros. Tenemos que estar dentro. Y a pesar de que algunos nos quieran llevar fuera, nosotros tenemos que aprovechar el convenio para situar nuestro futuro industrial dentro de la marca SEAT, con el conjunto de centros de SEAT. Porque no vaya a ser que luego nos acusen de que vamos por libre. Y creo que por eso es importante que en esa situación donde nos están planteando cosas, nosotros tenemos los márgenes que tenemos, porque la organización de trabajo, facultad de la empresa, nosotros nos podemos mover en la facultad de la salud laboral, etcétera, pero luego también con la cabeza fría y con los pies en el suelo, sabiendo que se tiene que negociar algo más, que es lo general. Y no nos podemos salir de ahí. Eso de cara a los compañeros y compañeras que estáis aquí en el centro, del centro de SEAT, que por cierto sois muchos, bastantes. Lo último, y ya no me entretengo más. En estos tiempos de incertidumbre salen, igual que salen los monstruos, o sea, igual que salen las esperanzas, también salen los monstruos. Y estamos viendo el fantasma de la extrema derecha. Lo hemos visto con la CEGIL italiana, pero lo estamos viendo como Vox, una organización de extrema derecha, está en el Parlamento con fuerza y que cala en determinados sectores, con un discurso demagógico. ¿Qué es Vox? Luego vamos a hablar del 50 aniversario de Antonio Ruiz Villalba, que se lo pregunten a él. ¿Qué es la extrema derecha? ¿Qué es el franquismo? ¿Qué es el fascismo? Los que siempre se han opuesto a que los trabajadores tuviéramos derechos, que nos pudiéramos organizar en sindicatos, que pudiéramos hacer huelgas. Y nos han reprimido y hasta nos han asesinado, nos han torturado y nos han llevado a la cárcel. Eso es el fascismo. Y ante eso hay que alertar. Y yo por último termino con una frase de Marcelino Camacho, que decía en las charlas de prisión: los trabajadores, aún viviendo en una sociedad infectada de fascismo, como necesidad histórica crearon su antivirus, su anticuerpo, las comisiones obreras. ¡Viva Comisiones Obreras! ¡Viva!